Ahora vamos a tomar nuestro último tema. Que lo dejé para el último, también se trata de ciberseguridad, pero lo dejé para el último porque es un tema bien interesante y es que científicos chinos han dicho que tienen un algoritmo que puede romper los cifrados actuales. ¿Ya? Cuéntanos, Connie, ¿qué pasa con esto? Eh, ya te digo, bueno, en China, en una universidad de China, eh, en Pekín, creo que era la universidad, sí, sí, No, es la Universidad de Sibu, Tsinghua, ¿no? No exacto. sé cómo se dice, Tsinghua. no, de Pekín, China. Ujú, Hay un equipo de investigadores liderados por el profesor, lo voy a decir como que lo diría, Wei Lu Glong. Han desarrollado un algoritmo cuántico de factorización que según ellos puede romper con eh, el cifrado, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué pasa? Los procesadores actuales de nosotros, de cualquier persona, no tienen la potencia para hacer romper un cifrado de estos en un corto tiempo. Pero con este algoritmo en la computación cuántica sí promete que se va a poder hacer, sobre todo porque IBM sacó un nuevo procesador cuántico, ¿no? Que es de 400 qubits ujú. y este algoritmo que hicieron en China promete hacerlo con 372 qubits, puede romper con el RSA 248, que es el algoritmo de cifrado más potente que hay en el momento. 2048. 2048, sí, En potente realidad no por... es el más potente, ¿no? ¿No? No, Bueno, no, no. no es que sepa mucho de cuántica ni de cifrados, pero Ujú, eh, bueno, este algoritmo, el 2048, es el algoritmo que se utiliza actualmente, es el que, uno, que supuestamente más se utiliza actualmente en para cifrar tanto firmas como documentos, cosas de eso. Eh, Promete IBM que el próximo año va a sacar el siguiente eh, procesador cuántico o chip cuántico que va a tener 1124 qubits. ujú. Entonces, pues imagínate, ya te va a poder hacer muchísimo más rápido dentro de la computación cuántica, que es lo que en este momento pues estamos limitados todos nosotros que tenemos la computación normal. Sí, el tema es este, es que hay un algoritmo que se llama SQIF, ¿ya? SQIF. Ese algoritmo de factorización, ¿ya? Dicen que puede quebrar, ¿ya? El, el SHA 256 y puede descifrar las claves de cifrado del RSA 2048, o sea, 2048. Este no es el más, este no es el más potente, es realmente el más utilizado, ¿ya? ¿Por qué? Porque la potencia actual que teníamos para ese cifrado no puede descifrar este algoritmo de forma práctica, ¿ya? Mientras que en el de 2024, en el de 512 que se utilizaban hace 10 y 15 años, sí se podía. Por ejemplo, hace 15 años se utilizaba el RSA 512 para cifrar los certificados SSL. Luego se pasó a 1024, ahorita se está utilizando 248, precisamente porque como
el crecimiento de la potencia de procesamiento es exponencial, pues también se tiene que hacer exponencial el crecimiento de la dificultad del cifrado. ¿Ya? Es posible que para dentro de unos años veamos el 496 o ya vayamos al 8196 para poder agregar más dificultad de cifrado al dificultad de proceso al cifrado que estamos teniendo, ¿ya? Entonces, pero lo preocupante es que si este algoritmo llega a hacer, o sea, llega a comprobarse que es verdad, porque en realidad ellos están diciendo, pero creo que no hay una prueba contundente que es, sino que es un informe que han sacado, ¿ya? Si llegan a demostrar que esto se ha descifrado, ¿ya? Básicamente estamos al borde de una debacle de seguridad, porque estamos hablando que ninguna clave actual y ningún certificado de seguridad actual sería seguro, ¿ya? Y eso es difícil. Ahora, obviamente no sería seguro, pero la gente que tiene en su poder la tecnología para descifrarlo es poca, pero estamos hablando de estados que algunos, como vemos acá, están un poquito en duda digamos, sus intenciones y pues en realidad lo estarían manejando, estarían en la mano de estados, pero a medida que esta tecnología se vaya desarrollando y se vaya pudiendo vender a otros actores, pues esos actores también tendrían el poder de hacerlo. O sea, no estamos hablando de que cualquier hacker podría hacerlo. Es decir, tendría que comprometer la seguridad y tendría que saber de computación cuántica para poder llegar a hacer esto, ¿ya? O poseer un acceso a un servicio que lo puede hacer, porque la computación cuántica no es como que yo tengo aquí mi PC o mi laptop y todo eso y no, eso básicamente son computadoras grandísimas que necesitan unas condiciones muy especiales, sobre todo de temperatura, básicamente para que corra un procesador cuántico, todo el esfuerzo que hay detrás de él es las condiciones para que corra, no realmente si la tecnología lo hace o no. O sea, es las condiciones para que funcione. Y esas condiciones para que funcione hacen que los computadores ocupen cuartos o gabinetes, los computadores cuánticos, así como la computación binaria, lo hacía hace más o menos unos 80 años. ¿Ya? Entonces, ese digamos que es el problema. Estamos hablando que IBM dice